Voy a leer el texto, voy a leer el texto del Salmo 103, salmo que hemos atesorado mucho. Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que le cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Bien. Muy bien, hermanos. Gracias por esta invitación, gracias por el tiempo en grupos donde pude palpar un poquito más la idea de la iglesia, el compartir, el estar con amigos que son muy entrañables para mí. Entonces, un saludo para todos hoy en esta mañana, ya casi tarde, casi del mediodía. Y bueno, estamos con este salmo precioso, un salmo hermoso que nos desafía. Algunos dicen que con este salmo, el Salmo 150 que mencionamos al empezar el servicio y otros salmos, estamos llegando al monte Everest de los salmos. Y es un salmo que seguramente tú has memorizado porque de ahí venimos todos. Y recordamos las experiencias de la vida que nos han marcado y que han tenido impacto muy fuerte en nuestras vidas. Entonces, este es un salmo que nos recuerda quién es Dios y nos recuerda quiénes somos, pero nos hace un fuerte desafío a no olvidar. Creo que el tema la palabra más importante de este salmo es no olvidar. El asunto del olvido ha sido motivo de mucha, o la falta de memoria, ha sido motivo de mucha tomada de pelo para quienes en estos momentos aquí, en este lugar, seguramente superamos los 50, y si no superamos los 50, empezamos a tener algunas canas que salen por ahí. En mi caso es más evidente por la barba, que se me encaneció muy rápido, pero algunos empezamos a sentir el paso del tiempo y se nos olvidan las cosas importantes. Hay una escena del fallecido recientemente Quino, que era un caricaturista muy famoso, hizo famoso a Mafalda en los años 70 por ahí. Y hay una escena que a mí me ha parecido muy chistosa, pero que refleja un poco el paso del tiempo. Y hay dos ancianitos, el ancianito está mirando a su esposa, pero él le entra la duda y le pregunta: vieja, tú no te vas a ofender, pero al final de cuentas, ¿qué venimos siendo nosotros? ¿Somos amigos? ¿Somos parientes? ¿Qué somos, hermanos? ¿O somos esposos? ¿Qué somos? De este olvido no es el que habla el Salmo, así que tranquilos, no vamos a hablar de ese olvido
que viene con el paso del tiempo. El olvido que vamos a hablar en esta mañana o en esta tarde ya es el olvido que viene por la ingratitud, que viene por experiencias de la vida. Algunos dicen que el olvido de Dios o el olvido de agradecer a Dios viene por asuntos de prosperidad. Es que cuando nos empieza a ir bien, empezamos a tomar distancia con el Señor y empezamos a experimentar una suerte de que ya no necesito a Dios, al final de cuentas, si me está yendo bien, ¿para qué orar, no? Y empieza todo un asunto difícil que es en los momentos buenos empezamos a olvidarnos de Dios. El otro extremo que también es alarmante y peligroso es el extremo que viene por asuntos del sufrimiento. Periodos como los que estamos viviendo actualmente, periodos tremendos en la historia del país y de la humanidad, donde vemos sufrimiento a rolete, en abundancia. Y entonces tú eres cristiano y tú te preguntas, al final de cuentas, ¿de qué me sirve ser creyente? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve si al final estoy sufriendo como todos los demás y no hay ninguna diferencia? Entonces, tarde o temprano, te vuelves resentido, que es el otro extremo de la ingratitud o el otro extremo del olvido. Entonces, por esos dos extremos de las situaciones de la vida, nos volvemos personas que tarde o temprano, sutilmente, empezamos a tomar distancia de Dios por las experiencias de la vida. Y ayer escuchaba a alguien que le recordaba a mi esposa los muchos sufrimientos de su infancia, las muchas situaciones de vergüenza, las muchas situaciones que ha pasado en su infancia. Y uno tarde o temprano empieza sutilmente a dejar que los patrones del mundo y de la sociedad empiecen a moldear la manera de pensar y empiecen a afectarnos y empiezan, como decía un autor de Hebreos, empezamos a deslizarnos, porque al final de cuentas, ¿qué sentido tiene seguir a Dios si estoy igual que el vecino y no hay ninguna diferencia? Es por eso que el salmista nos anima con este salmo a hacer un par en la vida y a frenar aquellas cosas que nos hacen olvidar de Dios. Y la forma como lo hace es a través de la alabanza a Dios. Una alabanza que es una recordación, en primer lugar, una alabanza que nos hace repasar eventos de la vida y una alabanza que tiene aspectos de requerimientos, como nos habla al final de este salmo. Así que en primer lugar, para frenar el olvido, este asunto de olvidarme de Dios, yo necesito recordar. Y la manera como lo hace el salmista es sumamente interesante, tanto en el salmo anterior, en el salmo 103, como en el salmo 104. Es como un freno y un mandamiento para el alma. Alma mía, y se dice a sí mismo en un diálogo interno, necesitas no olvidarte de Dios. Necesitas alabar al Señor. Necesitas exhortarte a ti mismo. Y entonces empieza el salmista a reflexionar en las evidencias en su historia personal de cómo Dios ha actuado en su vida. Y empieza a recordar y a no olvidarse de aquellos beneficios experimentados a lo largo de la vida y los empieza a enumerar. Beneficios del perdón de Dios. Dios me sacó. Dios me rescató, Dios me ha sanado, Dios me ha cubierto,
Es interesante que en todas esas experiencias, y aún me colma de bienes, me ha dado la papita y me ha rejuvenecido. Es esa experiencia de la vida que el salmista empieza a recordar. Yo me he preguntado, y no sé si a ti te asalta la pregunta en estos primeros versos del 1 al 5, ¿qué pasaba con el salmista que de repente empieza a recordarse a sí mismo? Quizás a recordarse a sí mismo que debe alabar a Dios. Quizás ha empezado ese proceso de tomar distancia de Dios y al final de cuentas, si me está yendo bien, ¿para qué buscar a Dios? Y entonces empieza a recordarse a sí mismo que Dios es bueno y que Dios ha intervenido en diversas situaciones de la vida. Lo ha rescatado, ha ido al hoyo donde estaba y ahí, en esa situación tan difícil de la vida, lo ha ido a buscar. Dios, tú en el pasado me has ido a buscar a lo más profundo de mis situaciones personales y de ahí me has sacado. Es en un momento que él empieza a repasar su vida y a entender un poquito más qué ha hecho Dios, cómo cuando estuvo rodeado de enemigos, Dios, tú has tenido compasión y Dios, tú has tenido justicia, porque Dios es bueno. Yo no sé en qué situaciones estás tú y en qué estos dos extremos de la vida. Si la estás pasando bien, como me contó hace unos días una persona que me dijo, y yo tengo que decirte que a mí la pandemia me ha beneficiado. De hecho, yo siento que he duplicado mi patrimonio. Es decir, a mí, y lo digo en voz baja, pero la pandemia me ha ido bien y he multiplicado mi patrimonio y me está yendo bien. ¿Será que una persona así tiene el deseo de buscar a Dios? Muchas veces no. O quizás tú has experimentado vez tras vez en este año y en el año anterior un sufrimiento que te ha aplastado y estás preguntándote, Señor, ¿dónde está tu bondad? Y si no lo mencionas, por ahí lo estás pensando muy dentro tuyo. Dios, ¿dónde estás? No sabemos honestamente por qué David en ese momento de su vida que escribe este salmo, que él empieza a decirse a sí mismo, no te olvides, David, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Parece ser que es un esfuerzo angustioso de la memoria, de apelar a la intervención de Dios. Y estaba percibiendo que que se estaba olvidando de Dios y que su vida espiritual estaba corriendo el peligro de estancarse y de olvidarse. Es en esos momentos, hermanos, que vale la pena recordar de dónde te sacó el Señor. Es en ese momento de la vida que tú necesitas decirte a ti mismo que a menos que le alabes a Dios y grites la alabanza a Dios, tu vida seguramente va al estancamiento y al olvido de Dios. Por eso, cuando uno empieza a acariciar el bienestar, es bueno recordar que Dios te sacó del sepulcro,
que Dios te sacó de dolencias, que Dios te sacó de los pecados, que Dios ha colmado de bienes tu vida y te ha rejuvenecido como el alma, como el águila, como dice aquí el salmista. Quizás recordando también Isaías 40:31, que habla que el Señor nos rejuvenece como el águila. Es en ese momento en que estás, que es elemental, fundamental y esencial recordarte a ti mismo que a menos que alabes al Señor, tu vida puede ir a un momento de estancamiento y de olvido de Dios. Muchas veces, hermanos, yo no sé si les pasa a ustedes, pero alabar a Dios es difícil. No lo digo el domingo en la mañana, que los hermanos tan queridos nos ayudan a alabar al Señor y cantan, y nosotros sentimos que cantamos como los hermanitos que cantan tan bonito, y nos anima esto. Estoy diciendo en los momentos de la semana cuando tú estás centrado en ti mismo y te olvidas de alabar al Señor. Estás centrado en tu trabajo, estás centrado en el oficio diario y te empiezas a olvidar del Señor. Y piensas, no tengo motivos. La verdad que no tengo motivos para alabar al Señor. Y tú empiezas a experimentar ese déficit de estar cerca del Señor. Empiezas a tener problemas con quien está a tu lado y empiezas a tener déficits relacionales producto de esa ausencia de alabanza al Señor. Por eso cuando llegues en esta semana, ese momento, recuérdate este mandamiento. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides. En segundo lugar, esta alabanza de lo que hace Dios requiere un repaso rápido de quién es Dios. A mí me impresiona, hermanos, cómo el salmista conoce a Dios. Yo no sé si tú has hecho el ejercicio de cuánto sabes de Dios. Quizás te anima a hacer un recorder y en este momento tomar una hoja. Bueno, no lo podemos hacer porque estamos hoy reunidos acá, pero quizás después en la tarde, ahí cuando estés a solas con Dios y empiezas a repasar quién es Dios para ti. Y empiezas en una hoja, escribe quién es Dios para ti. O empiezas a mencionarlo en oración. ¿Cuánto sé de ti, Señor? Y empiezas a mencionar algunos atributos de Dios y quizás concuerdas conmigo que quizás no pasas de los 2 minutos señalando las cualidades y los atributos de Dios. El salmista nos da una clase de teología. La clase de teología no para envanecer el conocimiento, sino la clase de teología que nos hace vivir a Dios en nuestra vida. El Señor, para el salmista, es compasivo. Es lo primero que ha dicho. Bueno, nos ha recordado que es justo y que hace justicia. Pero acá empieza la descripción de quién es Dios. A partir del verso 8 en adelante, empieza una magnífica descripción, estupenda descripción de quién es Dios. Él es clemente y compasivo. Es lento para la ira y es grande en amor. La descripción del amor de Dios parece que en el Salmo es central. A partir del verso 8 y hasta el 18, es central la figura de que Dios es amoroso. Su amor es tal
tan grande, dice el salmista, que es lento, que se describe como lento para la ira. Porque es tan grande su amor que no sostiene para siempre nuestras disputas, que Dios es un Dios que no guarda el rencor. Y para mí, hermanos, eso es magnífico. Dios no nos trata como merecemos, nos trata con su amor, con su compromiso de amor. No sé si tú recuerdas esa parábola del Nuevo Testamento, la parábola de la viña. Para mí ha sido, para quienes venimos a veces de experiencias de hacer cosas para Dios, nos cuesta entender esa parábola, porque resulta que el Señor trata igual, en los mismos términos, al que llega tempranito en la mañana a trabajar, como al que llega al mediodía a trabajar y como al que llega al final del día a trabajar. Y a los tres le paga igual. Y vienen los de la mañana y le dice, Señor, pero yo trabajé 8 horas. ¿Cómo tú le vas a pagar lo mismo al que trabajó 1 hora? Y el Señor le dice, yo soy el que pago. ¿No acordé contigo el pago? ¿De qué te quejas? ¿No acordé contigo pagarte esto? Y el hombre se va y da media vuelta y se va y aburrido. El del mediodía igual. Y el del último feliz, ni dijo nada. Se va agradecido con el Señor. El Señor no nos trata a nosotros por los merecimientos personales, por los esfuerzos que hemos hecho en la vida. El Señor es generoso. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Verso 10, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande, de nuevo, la expresión tan grande es su amor por lo que le temen, como alto es el cielo de la tierra. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que conoció David. El Dios que le perdonó sus pecados. El Dios compasivo al cual él refiere en el Salmo 32 y en el Salmo 51 como el Dios que le perdonó el adulterio. Y no solo el adulterio, el homicidio y todo lo que trajo la situación con Betsabé. Este es el Dios tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones como está lejos el oriente del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como es un padre con los hijos. Este es el Dios que tenemos. Yo no sé cómo ha sido tu relación con tu papá terrenal, pero lo que en la generalidad es que normalmente los papás son tiernos con sus hijos. Bueno, yo sé que aquí hay personas seguramente que no han tenido esa visión de Dios, esa visión de papá terrenal, y al contrario han tenido experiencias traumáticas en su pasado. Pero este Dios es un Dios amoroso, es un papá celestial que trata tiernamente a sus hijos. A veces nuestra visión de Dios, hermanos, es una visión equivocada de un Dios que trata mal como me trató mi papá terrenal. No, este Dios es un Dios bueno. Y entonces él empieza a recordar que este es el Dios que conocemos. En el Nuevo Testamento, la visión de Dios en Cristo Jesús y del amor de Cristo es que su amor es ancho, que es largo, que es alto, que es profundo. Este es el Dios que tenemos, el Dios que nos cobija, el Dios que nos cubre. Dice la palabra del Señor que somos
en Efesios somos revestidos de Cristo. Y esta expresión en Efesios, en el Nuevo Testamento, es que somos cubiertos del amor de Cristo. De manera tal que el Señor ya no nos ve como nosotros, aunque nos conoce, sino que nos ve como el Cristo, sino que nos ve a través de la persona de Jesucristo. Y esto es una esperanza, hermanos, que es tremenda para nosotros. Frente a esta reflexión de quién es Dios, está la reflexión de quiénes somos nosotros. Y él dice, a partir del verso 14, empieza a describir quién es el ser humano. Y el ser humano se presenta a veces en nuestra realidad, se presenta como el gran hacedor de cosas. Y sí, el ser humano ha sido creado por Dios, es imagen de Dios, pero es pecador. Y por más que sabemos que va a haber una vacuna y ya está pronto la vacuna del COVID, con lo cual está la genialidad de estos investigadores, de estos científicos. El salmista dice, somos barro. Él conoce. Mira, Él conoce tu condición. Él sabe que eres barro, sabe que somos de barro, sabes que somos polvo. Tan frágiles somos que somos como la hierba, que un día florece pomposa, bella, pero al otro día, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Y de nuevo regresa a la visión de quién es Dios. En medio de esta realidad de quebranto, que somos quebranto, está en el verso 17 el gran amor del Señor, que es eterno y que siempre está con los que le temen, y su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto. Y se acuerdan de nuevo, no se olvidan de los preceptos. Para ya al finalizar este salmo, el salmista empieza a meditar un poquito más. Pero antes quisiera decir algo. Hermanos, es supremamente esencial que en la vida cristiana tú reflexiones quién es Dios y quiénes somos nosotros. Muchos dicen que el estudio apropiado de la vida es el estudio del hombre. Y las universidades están llenas de eso. Las profesiones estamos llenos del estudio del hombre. Pero es aún más importante la reflexión acerca de Dios. El estudio de la creación es parte integral de la vida humana. No estaríamos hablando de una vacuna si no fuera por el estudio de la creación y la investigación de estos hombres. Pero es sumamente vital, hermanos, que reflexiones quién es Dios. El salmo siguiente, el salmo 104, es la reflexión de Dios a partir de su obra de la creación. Pero este salmo es a partir de las cualidades de quién es Dios, del carácter de Dios. Y eso es lo que el salmista nos llama a hacer, a contemplar quién es Dios. Porque extraordinariamente cuando nosotros, hermanos, contemplamos a Dios y empezamos a reconocer quién es Dios, el resultado es que nos humillamos. Porque nos vamos a ver como lo que somos, seres quebrados, necesitados del perdón de Dios, seres finitos que necesitamos ver a este Dios grande, extraordinario. Pero a la vez, hermanos, ver a Dios en su esplendor, en su soberanía, en su exaltación, hermanos, nos trae una profunda consolación. Frente al futuro, frente al mañana, frente al día de mañana,
Yo no sé, hermanos, si nos podemos poner en los zapatos de las personas que están en San Andrés Islas en este momento, o están en Guatemala con un segundo huracán. Vino ETA y ahora viene Iota, o algo así. Yo no sé si tú estás en ese momento, ¿qué puedes hacer? Sino humillarte y decir, al final de cuentas, mi vida depende de ti. Si esta noche me vienes a buscar en las circunstancias que sea, que pueda irme con esta consolación de quién eres tú, de adorarte. Porque reflexionar acerca de Dios expande nuestra manera de pensar. Porque el que piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente en lo que está ofreciendo este mundo estrecho y precario como el que tenemos. Salir a ver este día tan hermoso. Estoy frente a una ventana con una hermosa vegetación, pero en unos minutos, en este Medellín de hoy, se arma una tormenta y uno ve, yo vivo cerca de una quebrada y esa quebrada suena, ruge en la noche cuando llueve. Y me sorprendo de la grandeza de Dios y experimento algo diferente. Así debe pensar el creyente, hermanos. Nuestra reflexión de Dios, nuestra contemplación de Dios nos debe llevar a humillarnos y nos debe llevar a una profunda consolación por lo que no tenemos, por lo que nos hace falta en esta vida. Finalmente, el Salmo nos regresa a donde empezó. Y el Salmo termina en el mismo recorderis del principio. Alma mía, alabe al Señor. Pero termina un poquito diferente, porque ahora la alabanza y el requerimiento de la alabanza es al mundo creado. Yo me puse a pensar mucho, hermanos, lo que pasa a partir del verso 19 hasta el final. ¿Qué fue lo que motivó al salmista a pararse frente a la creación de Dios, intimarla y ordenarle que alaben a Dios? Yo no sé si te imaginaste lo que yo me imaginé, pero me imagino que el salmista salió al campo y a la creación le dijo, alaben al Señor, alaben, recuerden de alabar al Señor en voz alta, en voz audible, fuerte, intimó a la creación y a los ángeles a alabar al Señor. Y me pregunté, ¿por qué hizo esto el salmista? Y la razón está en el verso 19. Alaben al Señor, creación, alaben ángel, alaben los paladines que ejecutan su palabra y obedecen al Señor, alaben todos sus ejércitos, porque el Señor ha establecido su trono y está en los cielos, y su reinado domina sobre todos. Es esa expresión de alabanza, de reconocimiento. Al final de cuentas, la vida tiene sentido cuando yo exploto en alabanzas a este Señor que está en el trono. Dime si esto no animará a los hermanos, que sé que hay muchos hermanos en San Andrés y Providencia. Yo no sé si saben, pero el Evangelio entró antes que en el continente, a América, a Colombia, por estos hermanos, por misioneros que entraron por San Andrés Islas y levantaron iglesias. Hay muchas iglesias en San Andrés Islas. Y no me sorprendería que en este momento estos hermanos estén alabando al Señor y estén diciéndole, Señor, detén el huracán, frena el huracán.
pero ante todo, tú estás en el trono y tú estás sentado y lo que hagas es con la naturaleza, con tu creación, es tu decisión, Señor. Pero yo te alabo porque estás en el trono y estás sentado gobernando. Esta es la convicción que nosotros necesitamos tener, hermanos. Esta es la invitación del salmista. Número 1, recuerda, alaba al Señor por los beneficios. Quizás tengas que tomar un momento hoy en la tarde de coger una hoja y de empezar a notar qué ha sido de tu vida. O quizás debas reconocer que hay ingratitud, que no has agradecido lo suficiente, por diversas razones, o porque estás aplastado por el dolor, el sufrimiento. Me ministró mucho en el día de ayer un joven universitario, estábamos con un grupo de estudiantes, con mi esposa, durante todo el semestre estuvimos con 10 estudiantes y estábamos haciendo una evaluación y uno de ellos venía sufriendo toda la noche con un dolor muy fuerte en el pecho. Y durante toda la reunión, 2 horas, aguantó el dolor en el pecho por querer estar en esa reunión y por la convicción personal de que ese momento lo necesitaba. A mí ese compromiso me ministró. Yo quisiera tener a mi lado más personas así, que en un momento de sufrimiento deciden alabar al Señor y deciden confiar en el Señor y deciden, esta situación no me va a tumbar, esta experiencia de vida no me va a tumbar, porque yo sé en quién he creído y yo estoy confiado que tú estás al control de la vida. Y quizás en esta mañana o en esta tarde tú quieras reconocer delante del Señor que necesitas humillarte, necesitas parar, necesitas meditar en el Señor y necesitas reconocer que quizás los últimos días has sido una reclamadera de tus derechos y no te has sentado a alabar al Señor. Y debas decirte en tu corazón, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, recuerda tus beneficios. Alma mía, alaba y alaba. No te olvides de recordar que tú le perteneces al Señor. Necesitamos, hermanos, expandir nuestra visión de quién es Dios. Y no solo de quién es Dios, sino de lo que hace Dios y de lo que somos nosotros. Si tú te alimentas poco de Dios y tu alimento no es la gloria de Dios, tu mente se va a reducir, no se va a expandir y no vas a experimentar la consolación que seguramente consoló al salmista cuando le alabó al Señor. Nuestra vida, hermanos, además crece en el campo, nuestra adoración crece en el campo fértil de la obediencia. Somos llamados no solo a alabar al Señor, sino a obedecer. La visión de la alabanza y la preferencia de Dios en el verso 17 está sobre los que le temen, sobre los que le buscan. Y quizás quieras en esta semana empezar un cambio radical en tu vida y empezar un tiempo diferente
de adoración al Señor. Necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida. Necesitamos obedecerle al Señor, pero sobre todo necesitamos que Jesucristo nos enseñe el camino de la obediencia en medio de una vida de alabanza al Señor. Detenemos el olvido de Dios, frenamos el olvido de Dios cuando nuestra alabanza es el centro de lo que pensamos y de lo que hacemos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Déjenme orar por ustedes en esta tarde ya. Amado Padre Celestial, qué oportunidad tan hermosa que nos das en este domingo para experimentar la renovación de nuestras actitudes, pensamientos a través de la alabanza, a través de reconocer tus cualidades, el amor tan grande que nos tienes. Yo pido, Señor, de manera especial, que la reflexión y la alabanza en esta semana a ti sea el pan diario de mis hermanos, que la palabra de Dios sea el centro, el estímulo, el pensamiento, que pensar que tú estás en el trono ayuda a aquellos que están sufriendo o están pasando necesidades, que tú les bendigas y que extiendas tu favor sobre cada persona que en esta mañana estuvo aquí, Señor, y ha venido a alabarte y a reconocerte como su Señor y Salvador. Señor, gracias. Gracias por los beneficios. Gracias por tu obra de consolación. Gracias, Señor, porque nos conoces que somos polvo y que somos quebranto y somos personas que necesitamos de tu favor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús también pedimos por nuestros hermanos de San Andrés y Providencia, por nuestros hermanos de Cartagena, por nuestros hermanos de todo Centroamérica que están viviendo situaciones muy complejas y difíciles por este huracán. También por los de Antioquia, por quienes están sufriendo situaciones complejas, que lo han perdido todo, que han perdido casas, viviendas. Que tú les consueles y que tu favor esté sobre estas familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.